buenas noches con todos. Mi nombre es Fernando Urbina Linares, soy abogado de la Universidad Católica y vamos a ver el día de hoy el tema de derecho a la construcción. Yo quiero señalar algo. El tema de derecho a la construcción en nuestro país tiene, en principio, la construcción tiene una gran importancia en la economía de todos los países. La construcción es todo un movimiento económico para un país que permite desarrollar. En todos los planes de desarrollo a nivel de los países que han tenido problemas de reconstrucción, siempre la, la construcción ha sido una locomotora del desarrollo. El plan Marshall en el Estados Unidos, la destrucción de Europa, por ejemplo, eh, después de la posguerra, tuvo un proceso de reconstrucción. Los países del sudeste asiático, todos los que han estado en guerra, y también los que han pasado por crisis económicas. Entonces, la importancia de la construcción es fundamental. En nuestro país hay dos tendencias muy marcadas del proceso de construcción. Un proceso de construcción, por un lado, del sector moderno de la economía, muy vinculado también al proceso de grandes infraestructuras que viene realizando el Estado peruano, un poco ahora con cierta demora, pero por otro, y bueno, y obviamente un sector inmobiliario, constructor muy pujante que tenía nuestro país a partir del boom inmobiliario. Y por otro lado, como parte de los sectores populares, la construcción también ha sido muy importante. En el primer gobierno del doctor Alan García se impulsó mucho la autoconstrucción. Se bajaron los precios de los materiales de construcción y hubo un proceso de popular muy fuerte que utilizó en este caso material noble. Esto en el país ha significado una gran informalidad. Entonces tenemos un sector moderno de la economía y tenemos ese sector informal de la economía y ambos necesitan de la construcción. Entonces nuestro derecho de la construcción está marcado por estas dos características: la modernidad, el crecimiento económico del sector inmobiliario y por otro lado, la informalidad que ha habido en las construcciones en general. Y esto es un poco delicado, salvo las urbanizaciones, en este caso formales. Los procesos de construcción en nuestro país han sido muy familiares, han sido muy locales, muy comunales. Y en muchos casos, ese proceso no ha respetado el orden jurídico y técnico que requiere una construcción. Entonces, con esta pequeña introducción, yo quiero señalar que esta es una especialidad que siempre se ha orientado más al lado moderno, ¿no? Los contratos de obra, a la parte de la gran infraestructura, que lo vamos a ver. Pero para mí es muy importante porque ustedes son colegas como yo y van a resolver casos cotidianos en los cuales no tenemos un concepto claro de qué elementos jurídicos utilizar en estos problemas. Por ejemplo, voy a poner un problema típico que hay en nuestro país. En uno de nuestros conos se construye informalmente sin licencia. Primer gran problema. Una construcción sin licencia significa una construcción ilegal que puede ser demolida y es una construcción que puede tener problemas de seguridad porque no ha respetado de repente un proceso técnico. ¿Y dónde está ese proceso técnico de la construcción? Está en el Reglamento Nacional de Edificación. Los arquitectos, los ingenieros, tienen que cumplir el Reglamento Nacional de Edificación. Es la Biblia de la construcción. Toda obra, toda edificación, toda obra inmobiliaria, todo proyecto inmobiliario, toda habilitación urbana debe cumplir el Reglamento Nacional de Edificación. Toda construcción también, yo quiero hacer una construcción, construir un segundo piso, quiero hacer un proyecto inmobiliario. Entonces, tiene básicamente dos etapas muy marcadas también.
primero una etapa de establecer un anteproyecto. Y la segunda, ya con ese anteproyecto aprobado, se convierte en un proyecto inmobiliario que se ejecuta, se construye y que trae una serie de consecuencias jurídicas. En este caso, por ejemplo, el reglamento interno, el independizar, ¿no? Ese proceso de crear partidas registrales a cada unidad inmobiliaria dentro del proyecto inmobiliario. Ustedes saben que ahí es muy importante el reglamento interno. Entonces, nuestro proceso de construcción tiene una etapa de anteproyecto y tiene una etapa de proyecto. Entonces, en el anteproyecto se hace el diseño, se planifica el diseño de una obra inmobiliaria. Entonces, las características que van a tener en ese anteproyecto, en esa propuesta. Pero esa propuesta yo la llevo a la autoridad correspondiente, a la autoridad del Estado correspondiente en aprobar los proyectos inmobiliarios, en aprobar las construcciones. Y esa autoridad es el municipio. El municipio, a través de sus actos administrativos, que se denominan licencias de construcción, autoriza y ese anteproyecto lo aprueba y se convierte ya en un proyecto listo para ejecutar, para construir, vale decir. Pero no es tan fácil a veces el proceso. El proceso tiene de por medio que ese anteproyecto que se ha llevado al municipio, de la autoridad de la construcción, que autoriza las construcciones, que autoriza los proyectos inmobiliarios, esa autoridad puede hacer observaciones. Que ese anteproyecto debe cumplir básicamente las normas técnicas del Reglamento Nacional de Edificación y tiene que cumplir las ordenanzas distritales y provinciales que cada gobierno local tiene. Por ejemplo, en Cieneguilla tenemos zonas en que las unidades inmobiliarias no pueden ser menor a 500 o a 1000 metros. Una unidad inmobiliaria muy importante de la responsabilidad, por ejemplo, de los proyectos inmobiliarios, de la responsabilidad de los que han construido y diseñado. Por ejemplo, un nivel de responsabilidad a nivel de construcción va a tener claramente dos niveles. Un nivel de la responsabilidad de los que han aprobado un anteproyecto, que han propuesto un anteproyecto, y puede haber deficiencias que no ha advertido el municipio en el diseño, y hay deficiencias que se dan a nivel de la ejecución y construcción. Por ejemplo, utilizar materiales, por ahorrar la calidad de los materiales, ponen mal los materiales y ocurre determinado perjuicio o daño a la obra. Entonces, hay que ir distinguiendo estas dos etapas muy marcadas que las establece el reglamento. Mi cámara, si apago mi cámara, ¿se ve la pantalla? Sí, sí, doctor. A ver, aplástelo el aspa, no hay problema. Yo le voy a dar la confirmación. Ya, se apagó en este caso la cámara. Le voy a enviar nuevamente. Ya, lo dejo así como está. Puedo continuar así. Ya, un momento, doctor. Hay que encenderlo, por favor. Compartir, ¿no? Sí, compartir. Ahora, doctor, entiendo que en su pantalla le está incomodando su propia imagen que está saliendo, pero hay que darle clic en el aspa mismo que está de la fotografía. Hay un aspa. Ya lo quité. Sí, ahora sí le seguimos visualizando, doctor. Puede continuar. Muy amables, muchas gracias. Entonces, veníamos desarrollando estas primeras ideas de la, digamos, perspectiva que hay que tener en relación a una obra inmobiliaria, a una edificación, a una construcción. Sobre todo porque esto está regulado en una norma muy técnica, que es este Reglamento Nacional de Edificación, que es una norma jurídica y técnica. Y es jurídica, y eso lo vamos a ver ahora. Muchos creen que es solo una norma para el proceso de construcción, que lo ven los ingenieros, pero no se dan cuenta de que ahí está regulado dos aspectos fundamentales: el proceso de construcción y sus agentes, y la responsabilidad
de estos agentes al planificar y ejecutar obras de construcción. Una característica también es el tema de la supervisión. Las obras van a ser supervisadas. Esto justamente está regulado en esta norma que es el Reglamento Nacional de Edificación. A ver si ahí... A ver. Entonces, este reglamento tiene aspectos de definiciones. Yo he soltado algunas definiciones que quiero que ustedes lo puedan manejar. Yo sé que en los aspectos jurídicos, a veces los abogados tenemos problemas con algunos aspectos técnicos, pero se pueden ir aprendiendo y es necesario aprenderlo. Entonces, he hecho una selección de algunas palabras para aumentar nuestro vocabulario, ¿no? En el tema de planos también a veces los colegas también tenemos algunos problemas, pero yo quiero ir mencionándoles algunos elementos que les puede ir ayudando. Por ejemplo, hay una palabra, una entidad que se llama catastro. El catastro es una entidad técnica muy importante. Pero ¿qué cosa es un catastro? Un catastro es un registro gráfico, es un registro de planos, es un registro de planos de áreas, es un registro gráfico de los planos de las áreas de los predios, de cada predio. Y en realidad el catastro ahí está reflejando la posesión física que tiene una persona sobre un predio. Entonces un catastro apunta a la posesión, a identificar el área que está en posesión, al área que le corresponde a un predio y le asigna un código. Pero el catastro también toma una foto de lo que está ocurriendo en esa área. Si están haciendo un negocio, si hay una construcción, quién está de poseedor. Entonces el catastro toma información catastral, levanta información en determinado momento. Entonces el catastro tiene esas dos características. Es un registro gráfico de áreas, pero también es un inventario de los usos y actividades que se hacen sobre esas áreas. Entonces, ahí ya empezamos a tener un concepto más amplio que mayormente no se explica en forma correcta. Y también hay que señalar que los catastros son básicamente en dos grandes ámbitos. Los catastros de la propiedad, que es el catastro de SUNARP, que es el más importante, y los catastros que ven los temas básicamente de posesión o especialidades, catastros especiales. El catastro que manda la propiedad es el catastro de SUNARP. Pero este catastro tiene una característica. A diferencia de los catastros especiales, municipales, regionales, que hacen levantamiento físico de información gráfica, física, miden, el catastro de registros públicos no hace eso. El catastro de registros públicos no hace un trabajo de campo, sino tiene la documentación técnica que respalde el ámbito físico de las áreas de las propiedades. Y se vuelve muy importante, porque es información histórica, gráfica, registral, archivada, va a definir el ámbito físico del derecho de propiedad, el ámbito material del derecho de propiedad. Entonces, viendo para nosotros los abogados la importancia de las áreas, porque los conflictos que vamos a tener en estos temas de construcciones, hay que tener bien claro el tema de las áreas, dónde pisamos, ¿no? Cuando urbanizamos, cuando construimos. Entonces hay un primer concepto que se llama técnicamente el de área bruta. Y el área bruta quiere decir el área total que tenemos para un proyecto inmobiliario. Ese es el área bruta, el área total sobre la que yo quiero
hacer un proyecto inmobiliario sobre la que yo quiero urbanizar. Mayormente tengo una chacra y quiero volver ese terreno rústico, quiero hacer un pequeño proyecto inmobiliario. Entonces, esa área total se llama área bruta. El proyecto, a su vez, nos va a dar áreas techadas. Entonces, el área techada viene a ser todo lo que sería la suma de las superficies que van a tener techo, que van a estar las edificaciones que tienen un techo. Y se calcula sumando la proyección de los límites dentro de la poligonal. ¿Qué cosa es la poligonal? La poligonal es el término técnico que se utiliza para el perímetro de un área. Un área tiene varios lados, es un polígono con varios lados, por eso le dicen poligonal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los límites de la poligonal, se refiere al área total. Entonces, algunas primeras ideas en estos conceptos que tienen, como repito, una base técnica, pero tienen consecuencias jurídicas muy importantes. Por eso hay que ir aprendiendo. Entonces ya hemos visto el área bruta, el área techada. ¿Y cuál es el área común? Miren, el área común puede ser un área libre o techada, ¿ya? Pero es de propiedad común de los propietarios de predios. Es decir, por ejemplo, en un edificio, el tragaluz es un área común porque es propiedad no de uno de los departamentos, sino es de todos los propietarios que lo utilizan, ¿no? Y un ascensor, por ejemplo, se hace sobre un área común, porque pertenece a todos los propietarios. Un área común, la escalera, ¿ya? Entonces, el área cuando se hace una construcción, se hacen construcciones, y van a haber varios propietarios que van a compartir áreas comunes, entonces, ¿qué ocurre? Se va a aplicar la ley 27157, que es la ley de propiedad horizontal. ¿Qué cosa es la propiedad horizontal? La propiedad horizontal es la propiedad que comparte áreas comunes entre propietarios. Yo ahorita estoy en un departamento, estoy en el piso 7. ¿Me pertenece el piso donde estoy pisando? ¿Es de parte de mi departamento? Físicamente sí, pero yo no lo puedo alterar, ni la estructura, el techo que la pared es medianera con el otro departamento. Entonces, ¿qué cosa es de uno en un departamento? Hay aspectos comunes, o sea, pueden haber áreas comunes, servicios comunes o propiedad común. Entonces, cuando hay estas características, se aplica la ley 27157 que crea la propiedad horizontal que obliga a tener un régimen de administración común. Es decir, debe haber una junta de propietarios y debe haber un reglamento interno. Y ese reglamento interno es fundamental. ¿Por qué? No es un reglamento solo de convivencia, como muchos confunden. Es un reglamento donde se establecen las relaciones de propiedad. Es decir, qué cosa es de cada unidad inmobiliaria, qué le pertenece, qué derecho tiene cada propietario sobre su unidad inmobiliaria que ha adquirido. Entonces tenemos esa propiedad compleja, que es la propiedad horizontal, que es muy importante en el Perú. ¿Dónde se aplica? En los edificios, se aplica en los condominios, se aplica en las galerías comerciales. Imagínense, todas las galerías comerciales tienen que aplicar también la ley 27157.
Cuando vamos a urbanizar, tenemos sobre nuestra área total bruta, tenemos que establecer qué parte vamos a dedicarle a las calles, a los parques, a las vías expresas, arteriales, colectoras. Entonces, toda esta área para uso público, para finalidades públicas, reitero, las calles, las plazas, los parques, son áreas que se llaman áreas de aportes, porque el titular, yo era propietario de todo un terreno rústico, pero al definir, hacer una urbanización, he propuesto vías. ¿Y esas vías a quién va a pertenecer? ¿Al propietario? No. Justamente uno al urbanizar paga estos tributos de aportes en, en calles, en plazas, conforme a las características técnicas que están señaladas en el Reglamento Nacional de Edificación, que hay que respetar en forma obligatoria. Ahora imagínense los procesos de invasión. Han respetado estos aportes, han respetado las partes, las plazas, las áreas verdes. Obviamente que en un inicio de repente hicieron sus plazas, pero con el tiempo en la informalidad, lo que ha ocurrido es que muchas veces sobre esas plazas se han hecho ventas, y eso es muy característico de la informalidad que hay en nuestro país, el tráfico inmobiliario. Lamentablemente ningún gobierno ha establecido una política pública para detener el tráfico inmobiliario. Esto es muy, muy delicado, muy delicado, y los inmuebles, pues, son una codicia y una motivación muy grande para delinquir y hacerse rico muy rápido a costa de la propiedad de otro. Las áreas de recreación pública están destinados a parques de uso público. Entonces, eso lo identificamos todos fácilmente. ¿Y cuál es el área libre? El área libre se dice las áreas sobre las que no hay proyecciones de áreas techadas. ¿Y cuál es el área neta? El área neta, y esto es muy importante identificar, va a ser el total del área que yo quiero, sobre el que quiero hacer mi urbanización, el área total. Le voy a descontar la parte que voy a dar al Estado para los aportes para las calles, ¿no? Para las pistas. Y esa diferencia va a significar el área neta. Es decir, el área que yo recién puedo comercializar, sobre la cual yo puedo construir, puedo lotizar. Entonces, esa área neta es el área que tenemos que identificar en un proyecto inmobiliario, en una urbanización, básicamente. La superficie del terreno resultante, después de haber descontado todos estos aportes de vías y aportes reglamentarios del área total o área bruta. Esta área neta, ¿cuál es el área neta? El área sobre la cual vamos a vender exactamente un total de metros cuadrados. Vamos a lotizar y vamos a comercializar y vamos a vender. ¿Cuál es la diferencia entre las áreas rurales y las áreas urbanas? Básicamente hay dos diferencias. La primera, la más evidente, es que el área urbana tiene servicios públicos. El área rural no los tiene. Y el área urbana está integrada en los instrumentos de planificación territorial, muy claramente. El área urbana comprende también el área de expansión urbana. Y el área de expansión urbana puede tener características rurales, pero sobre esa área va a crecer la ciudad, se va a expandir, porque ahí hay la posibilidad y la factibilidad de servicios. Eso es un requisito importante. Cuando yo voy a urbanizar, necesito una factibilidad de servicios, de agua, de desagüe, de energía eléctrica, ¿no? de los servicios públicos que hayan, de telefonía, de internet, de gas, ¿no? Entonces, pero básicamente de luz y agua, ¿no? Y desagüe.
Nuestras construcciones van a girar en función a tres grandes principios. Y esto es importante identificar, estos tres grandes principios del derecho a la construcción. Primero es la seguridad. Una construcción tiene que hacerse en forma segura. Y esa seguridad implica la seguridad de la estructura, implica la seguridad frente a siniestros y implica la seguridad en su uso. Entonces, primer gran principio del derecho a la construcción, que está en el Reglamento Nacional de Edificación, es la seguridad de las construcciones. El segundo gran principio es la funcionalidad de una construcción. Una construcción, básicamente el hombre la diseña, la construye, la usa para funciones de las actividades humanas. Entonces, eso implica un uso determinado, una construcción tiene un uso determinado. Puede haber un uso industrial, un uso comercial, un uso residencial, un uso de depósito, un uso especial y puede haber, no debe haber en esa construcción funcional, tiene que haber accesos, tiene que estar integrado a la red de relaciones económicas, físicas, sociales de la ciudad, del barrio, de una jurisdicción. Una tercera característica de nuestro derecho de construcción es la habitabilidad. Y esta palabra es muy importante aprenderla, la habitabilidad. Cuando se vende una propiedad, muchos no saben, pero se presume que yo te la estoy vendiendo en buen estado. Te vende una propiedad que está saneada. Yo tengo la obligación de sanear la propiedad al transferir, pero también dentro de esa propiedad, si hay una edificación, se supone que yo te la estoy vendiendo en buen estado. Y si no es así, tú tienes derecho a reclamarme. Tú tienes derecho a una reparación civil. Tú tienes derecho también, esto es muy interesante, en el Código de Consumo se ha puesto contenidos concretos, esta obligación de saneamiento en función, por ejemplo, si entregas un área menor, entonces el comprador tiene derecho a que tú le reduzcas el precio. Si tú entregas con alguna falla, tienes derecho a la reparación, el comprador, que la financie el vendedor. Entonces, derecho a la reparación, importantísimo, ¿no? En el caso de una construcción. La garantía, el tema de la garantía, ¿cuándo funciona la garantía? Cuando es un inmueble nuevo, terminado, también se usa este término, o de primer uso o de estreno. Entonces nuestro Código de Consumo se vuelve una norma también importante en este campo de la construcción por el tema de la garantía. Pero regresando a la pregunta de la habitabilidad, yo vendo una propiedad usada. Entonces, tú compras esa propiedad y se presume que yo te la vendo en un estado, porque yo lo vendo para que lo uses, para que lo habites, cumpliendo las funciones de habitabilidad, es decir, de salubridad, de higiene, de protección térmica y sonora. Y este concepto de salubridad e higiene, por ejemplo, en el caso de la vivienda, implica una distribución interna de funciones para el que va a vivir, por ejemplo, de aseo, dónde me alimento, dónde descanso, ¿no? Justamente ahí viene la segunda parte de la habitabilidad, la protección térmica y sonora para proteger al que va a vivir en esa casa. Pero yo vuelvo a preguntar, hago una compraventa, vendo una propiedad que está usada. Entonces, ¿qué cosa debo poner en el contrato de compraventa para no serme responsable de esa edificación que ya tiene un deterioro, que ya no tiene garantía? Tengo que poner una cláusula que se llama
ad corpus. Estas compraventas ad corpus son muy importantes. Poner esa cláusula porque me exonero de garantía cuando el bien inmueble es usado. Y eso está en función de algún problema que podría surgir en la construcción. Cuando ya, reitero, no hay garantía, el bien es usado, entonces el que compra sabe que está comprando en el estado que se encuentre, es decir, con los riesgos que tengan que examinar para reparar o invertir. Entonces, la habitabilidad es una presunción de toda compraventa inmobiliaria. Y curiosamente, no, en ninguna clase de derecho yo he escuchado este tema de la habitabilidad. Es un tema especializado en el campo municipal, ¿no? Y en el campo técnico de la construcción. Y dentro de estos principios que nos señala el Reglamento Nacional de Edificación, hemos dicho el tema de la seguridad, el tema de la calidad de vida, ¿no? El tema de la seguridad jurídica. Cuando se construye, no se piensa en un interés personal, se piensa en un interés general. El interés personal se subordina al interés general. Pero usted dirá, pero yo quiero hacer mi casa de esta forma. Sí, pero tu casa de esa forma tiene que cumplir la normatividad urbanística municipal, las ordenanzas, y tiene que cumplir el Reglamento Nacional de Edificación. Entonces, y los principios de construcción tienen un alcance universal, de diseño universal. Claro, cada cultura ya le pondrá su funcionabilidad y su habitabilidad, lo podrá definir. Por ejemplo, este Reglamento Nacional de Edificación se puede adaptar en el Perú a los diversos climas y culturas. Los municipios provinciales tienen la facultad de desarrollar normas especiales sobre las construcciones. Lamentablemente, muy pocos municipios han utilizado esta posibilidad de reglamentar la construcción en sus regiones. Entonces, el diseño universal es un proceso técnico muy importante. Nuestro Reglamento Nacional de Edificación, entonces, tiene un gran objeto, que es normar los criterios y requisitos mínimos. ¿Para qué? Para la etapa de diseño, de planificación, de una obra inmobiliaria, de una edificación, de una habilitación urbana, y los criterios y requisitos para la ejecución de ese diseño aprobado por el municipio, sea una habitación urbana, sea una edificación, sea una obra inmobiliaria. Y las construcciones se hacen de acuerdo a la zonificación y a los planes urbanos. Entonces, el municipio ha hecho un diseño de la ciudad. El municipio pone en relieve las características en la zonificación, qué uso le permite a cada propietario de su derecho de propiedad. Entonces, miren, tenemos que el municipio lo que está haciendo en la práctica está regulando el derecho de propiedad. Al regular el derecho de... Al regular el derecho de propiedad, disculpe una interrupción, al regular el derecho de propiedad, entonces estamos regulando el uso del suelo, por ejemplo, para un local comercial se le autoriza, en este caso, todas las normas de habilitaciones comerciales, ¿no? Para un local de uso industrial tiene que estar en una zonificación industrial, en una zona autorizada, en un parque industrial, por ejemplo. Entonces, miren la importancia. El municipio regula el uso, dos aspectos técnicos en el derecho de propiedad. Muy importante que lo tengamos todos en forma clara. El municipio regula aspectos técnicos del derecho de propiedad. ¿Cuáles?
Primero, el uso. Me autoriza determinados usos. Y segundo, me establece las alturas máximas, los parámetros. ¿Y por qué un municipio puede establecer las alturas? ¿Por qué a un municipio le da, a una zona le da 5 pisos y le pone un tope y a otra le autoriza 20 o 30 pisos? ¿Por qué hay esa diferencia? ¿Por qué hay criterios técnicos que van a tomar en cuenta cómo está la trama de los servicios públicos en la ciudad? Entonces, si hay servicios públicos que soportan esa densidad poblacional, una mayor densidad poblacional significa que hay una mayor capacidad de concentración de personas para usar una edificación, significa que puedo tener más pisos. Imagínense, estamos en un edificio de 20 pisos y todos al mismo tiempo se bañan, todos al mismo tiempo prenden la luz, ponen sus, sus, este, sus aparatos eléctricos, todos jalan la cadena al mismo tiempo. ¿Qué ocurriría si los servicios públicos no tienen una capacidad para soportar esa presión demográfica y técnica? Obviamente que colapsarían los servicios públicos. Entonces, hay una relación muy importante que es la densidad poblacional autorizada por cada municipio según la capacidad técnica de los servicios públicos, según, en este caso, básicamente el agua y el desagüe y el tema de la luz, de la energía. Entonces, esta norma técnica, el Reglamento Nacional de Edificación, va a ser una norma rectora a nivel nacional y va a establecer también los derechos y responsabilidades de los actores del proceso de construcción. ¿Con qué fin? La edificación tiene que cumplir una calidad, tiene que cumplir los aspectos de seguridad, tiene que cumplir los aspectos de funcionalidad y de habitabilidad. Esos tres aspectos tiene que cumplir para que haya una calidad en la edificación. Entonces, esta norma es obligatoria, miren, todo constructor tiene que aplicarla. ¿Y qué pasa con aquel que es construido en forma informal y ha obviado algunos de los elementos técnicos? Construyó sin licencia, Juan Pérez en Villa María, en San Juan del Lurigancho. ¿Qué ocurre con este peruano que ha construido sin licencia en forma informal y ha obviado un aspecto técnico importante que era obligatorio, completamente obligatorio para todos los peruanos? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese peruano quiera regularizar su construcción, ha saneado su terreno, quiere regularizar o hacer el saneamiento físico legal de su propiedad, es decir, físico legal implica del terreno y de la construcción, lo físico es el área y la construcción. La palabra saneamiento físico, atención, tiene un contenido muy importante en definir el área de una propiedad y decir que la construcción está físicamente apta para ser habitable. Es decir, saneamiento físico significa que existe habitabilidad. Esas palabras están muy unidas. Por eso siempre se habla del saneamiento físico legal. Es decir, la propiedad tiene su título, tiene su partida registral, tiene su declaratoria de fábrica y todo eso está saneado. Y el saneamiento se vuelve un tema complejo también, ¿ah? Miren, este tema del saneamiento, yo lo veo de la siguiente forma. Primero hay un saneamiento de naturaleza físico-legal, efectivamente, un saneamiento legal, donde un propietario tiene un título de propiedad. ¿Y eso es suficiente para ser propietario en el Perú?
Y la respuesta es sí, porque yo tengo una minuta, mi título de propiedad, y eso es suficiente. Tengo una orden judicial que declara una prescripción y es mi título de propiedad que tengo y con eso estoy saneando mi propiedad, pero necesito hacer más saneamientos. Por ejemplo, el saneamiento óptimo es el saneamiento registral. Es decir, mi título de propiedad lo convierto en un documento público para inscribirlo en registros públicos. Pero eso no basta tampoco, porque el saneamiento legal necesita el saneamiento físico de la construcción del área, que esté determinado, deslindado, y necesita el saneamiento registral. Pero también, para hacer muchas veces el saneamiento registral, necesito que mi propiedad esté en armonía con su entorno, que esté en armonía con su edificio, con su condominio, que esté cumpliendo las normas de habilitación urbana, que esté cumpliendo las normas de propiedad horizontal, que esté cumpliendo eh, todo lo que todo lo que el entorno le exige. O sea, más allá de mi propiedad está en una trama de relaciones importantes que yo le llamo el saneamiento urbanístico. Una propiedad tiene que estar saneada urbanísticamente, en estos casos que hemos señalado, ¿no? El caso de habitaciones urbanas, el caso de condominios, de edificios construidos sin reglamentos internos, y esto es muy común en nuestro país, los condominios, establecer ese saneamiento del entorno se vuelve importante. Hay grandes zonas de Puente Piedra, San Martín de Porras, que hasta ahora no se han podido titular justamente porque no están saneadas en forma urbanística, no tienen habilitación urbana. Hay habilitaciones urbanas de oficio que se han resultado muy importantes porque el municipio ha entrado a apoyar a la gente y ayudarle en la construcción de la ciudad. Pero, reitero, sigue como una tarea pendiente, ¿no? Regularizar las habilitaciones urbanas, regularizar las edificaciones, que ha sido un poco el objeto de esta ley 27157. Entonces, buscamos regular primero la construcción de las obras de carácter permanente, sean públicas o privadas. Esa es la característica de la obra inmobiliaria, su carácter permanente en el tiempo. Los municipios provinciales tienen poderes muy importantes en relación a la construcción, pero miren, también tienen facultades de naturaleza de desarrollar normas complementarias, es decir, pueden regular en función de sus características geográficas y climáticas. Por ejemplo, pensemos en Puno, que tiene una serie de climas extremos, ¿no? Entonces, el municipio provincial de Puno puede exigir a las construcciones de vivienda le podría exigir poner calefacción, por decir. Podría exigir que se haga determinados materiales. Podría exigir determinado ancho, determinada altura. ¿En función de qué? De que sea una necesidad para las características geográficas y climáticas y para su realidad cultural. Entonces puede desarrollar este rol de complemento normativo el municipio provincial. Ahora que hay nuevos alcaldes, es una posibilidad de trabajo técnico aquí. Nuestro proceso de edificación o de construcción tiene una serie de actores. Vamos a identificar estos actores. El primer gran actor es el propietario. Propietario que es el titular de un derecho inmobiliario, de un predio, que tiene que acreditar su derecho. Tenemos el caso de los promotores inmobiliarios,
que son quienes promueven un desarrollo inmobiliario, que promueven, conducen, financian, deciden un proyecto inmobiliario. El promotor inmobiliario promociona un proyecto inmobiliario, el diseño y ejecución de un proyecto inmobiliario. Pero ellos, que tienen un rol importante, también son acompañados por los profesionales, en este caso, que van a ser responsables del proyecto. También tenemos personas que son responsables de la construcción. Tenemos el rol del municipio como principal ente que autoriza como autoridad pública máxima en el campo de la construcción. Y tenemos personas responsables de la revisión de proyectos. El municipio tiene especialistas que van a revisar sus proyectos y el Ministerio de Vivienda y Construcción, como su nombre lo indica, Vivienda y Construcción, va a ser una autoridad que va a enmarcar básicamente los aspectos de los planes y la regulación, en este caso de estos procesos también. Por ejemplo, los planes de desarrollo urbano. El Ministerio de Vivienda tiene ese rol de desarrollar los planes de desarrollo urbano, de contribuir ahí, en este caso técnicamente, para un desarrollo técnico de estos planes que van a manejar los municipios distritales y provinciales, los planes que van a manejar los gobiernos regionales, ¿no? Entonces, en estos ámbitos hay aspectos técnicos que son regulados por el Ministerio de Vivienda. Cuando vamos a ver los procesos de construcción, tenemos que tener cuatro normas básicamente. La ley de procedimiento administrativo general, que se aplica a la ley 2744, que se aplica a todos los procedimientos municipales, cuando no hay procedimientos municipales especiales, el Código Civil, el Código Penal y también el Código de Consumo. En algunos casos hay 4 artículos del